Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana que estás escuchando este episodio devocional. El día de hoy, sábado 14 de abril del 2018, tenemos un episodio devocional más. Todos los días estamos meditando la palabra y estamos recibiendo lo que Dios quiere hablarnos a través de ella. Vamos a orar en este tiempo para pedir la dirección del Espíritu Santo y de esta manera poder abrir la palabra y recibirla en nuestro corazón. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, en este día que nos permites poder recibir, Señor, tu palabra, que esa palabra pueda limpiarnos, sea ese espejo por el cual podamos vernos, pero también sea esa agua cristalina que pueda purificar y limpiar nuestra alma. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer en esta ocasión el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 17 al 20, solamente 3 versículos. En esta ocasión me voy a enfocar en un tema que ya lo voy a estar diciendo. Vamos a leer en la Reina Valera contemporánea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Muy bien, inicialmente vemos aquí en la palabra que los 72 discípulos que habían sido enviados, los 72 seguidores del Señor que fueron enviados a predicar la palabra, usaron un elemento clave que es el tema de hoy, es la autoridad que tiene el creyente, la autoridad que tiene el Hijo de Dios. Entonces ellos salieron a predicar la palabra y las señales eran manifiestas a través de ellos. Aún así que ellos al volver comenzaron a contar las experiencias que habían tenido al predicar la palabra y al anunciar el Evangelio. Ellos decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor Jesucristo le respondió: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto tiene un significado porque ya Satanás ha sido arrancado, ha sido sacado de una posición de autoridad. Este es el significado de esto. De la manera como él cayó como un rayo. Y el Señor les dice en el versículo 19: Miren que yo les mando a ustedes, les he dado el poder y la autoridad para aplastar serpientes y escorpiones, para vencer a toda fuerza del enemigo, a todo poder del enemigo, y nada los dañará. Así que finalmente también les dice: no se alegren solamente de lo que los espíritus se les sujetan, sino deben gozarse en realidad de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces no debe ser para nosotros el hecho de que los dones se hagan manifiesto, que la autoridad que hemos recibido de parte de Jesucristo no debe ser solamente ese motivo de gozo, sino el mayor gozo debe ser de que estamos escritos en el libro de la vida. Porque en la palabra del Señor nos dice claramente también en otras partes, nos dice que muchos dirán que en mi nombre, muchos dirán: Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo sané personas, yo predicaba y yo echaba fuera los demonios. Pero el Señor les va a decir: apartados de mí, no los conozco, malhechores. Y el Señor los va a echar en su presencia y van a ser arrojados a la condenación. Entonces no solo se trata de hacer las cosas para Dios, no se trata de usar la autoridad, sino se trata en primer lugar de estar a cuenta con Dios. Entonces el punto de hoy es en cuanto a la autoridad. El hombre, el ser humano, tenía una autoridad original, ya que Dios depositó en los primeros padres, en Adán, le dio la autoridad, le dio una autoridad que fue delegada por Dios mismo,
y él tenía el libre albedrío, tenía la libertad de poder ejercer esa autoridad sobre la creación. Pero él debía mantenerse en la obediencia, él debía mantenerse en la sujeción a la autoridad legítima y absoluta que estaba por encima de él, era la autoridad de Dios. Entonces, para que esa autoridad pueda tener esa cobertura de autoridad y que él pueda ejercer autoridad, él tenía que estar bajo la autoridad de Dios. Pero ¿qué pasó? Lo que sucedió fue que el hombre desobedeció a Dios y le hizo caso a la serpiente, le hizo caso al enemigo, y al haber comido de este fruto prohibido, de este fruto que no le era permitido, al haber hecho esto se rebeló en contra de la autoridad de Dios, y sin saberlo se sometió a la autoridad de Satanás. Y al haber sucedido esto, el hombre perdió su autoridad sobre la creación, y Satanás ganó dominio sobre él y sobre toda la creación. Toda la creación cayó en corrupción, entró el pecado y también como consecuencia entró la muerte. Entonces ese dominio sigue manteniéndose aún hoy en día sobre las personas inconversas, sobre aquellos que no están bajo el señorío de Cristo, aquellos que no están bajo la cobertura de la autoridad de Dios. Entonces Jesucristo vino a esta tierra a darle solución a ese problema, porque en Él, en Jesucristo, está toda la autoridad, que es legítima por creación, y esto lo encontramos en la palabra. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, y Él despojó a todo principado, a toda potestad, a esas autoridades espirituales que estaban gobernando hasta antes del Nuevo Testamento. Estaban gobernando, que tenían poder y dominio absoluto sobre reinos, sobre principados, pero Jesucristo venció sobre ellos triunfando en la cruz, y Jesús ha sido puesto como cabeza de todo. Él ha tomado la autoridad, Él ha tomado el poder y el señorío, y en este tiempo y en el tiempo venidero. Así que el Señor ha puesto esa autoridad, se lo ha dado a sus hijos, se lo ha dado ahora, ha vuelto a restituir todo como al comienzo. Entonces ahora el ser humano, a toda persona que acepta a Jesús, toda persona que está viviendo en la obediencia, en la sujeción de la autoridad, porque recordemos que toda autoridad viene de parte de Dios, entonces aquella persona va a tener el respaldo de parte de Dios. Dice que Jesús, a través de su vida y su sacrificio, Él recuperó lo que el hombre había perdido. Pero también vemos que la iglesia, nosotros los cristianos, como cuerpo de Cristo, hemos recibido la autoridad que el Señor nos ha dado. Dice que Satanás ahora está bajo nuestros pies. Por lo tanto, cada creyente tiene que empezar a ejercer autoridad. Vemos que estos 72 que fueron enviados con la autoridad de Jesucristo para echar fuera a los demonios, para sanar a las personas enfermas y para expandir el reino de Dios. Pero ¿qué podría pasar si un cristiano, si un hijo de Dios sale de la cobertura de la autoridad? ¿Qué pasa si esa persona desobedece, entra en una desobediencia, entra en una forma de rebeldía contra la autoridad las autoridades que Dios ha puesto sobre esa persona? Entonces vamos a ver que se pierde la cobertura de autoridad. Entonces el enemigo no va a poder huir cuando no va a haber autoridad, porque no va a haber un respaldo en la autoridad, en la cobertura de la autoridad que recibimos de parte de Dios. Por eso es muy importante entender este principio de autoridad. Si nosotros deseamos, si nosotros estamos en el mandato del Señor de ejercer la autoridad que ya Jesús nos ha dado, y si nosotros estamos para ejercer esa autoridad, en primer lugar tenemos que someternos a la autoridad. Y en este caso la máxima autoridad es la autoridad de Jesucristo, pero también, como dice la palabra del Señor, dice que tenemos que someternos a Dios, pero también a las autoridades que Dios ha puesto. Dios ha puesto autoridades espirituales, ha puesto también autoridades en el gobierno, han puesto autoridades en cada esfera, en cada ámbito, y nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar cada autoridad. Cuando no respetamos la autoridad, cuando no estamos reconociendo la autoridad que Dios ha delegado en una persona, o en un gobernante, o en un líder, entonces nosotros no desconocemos esa autoridad, entonces no vamos a poder tener
ni vamos a poder tener la facilidad de poder ejecutar nuestra autoridad. Entonces no vamos a poder ejercer autoridad espiritual sobre los demonios si no estamos sometidos en obediencia a Jesucristo. Entonces, un claro ejemplo lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, cuando hay unos hombres que intentan echar fuera a un demonio y no pudieron. Fueron como 7 hermanos que intentaron echar fuera a ese demonio, pero al final salieron perseguidos y no pudieron hacer nada al respecto. Entonces no vas a poder ejercer autoridad espiritual si es que tú no estás sujeto, si tú no estás aplicando el principio de autoridad, y ese principio de autoridad es la sujeción y es la obediencia. No cuestiones, es lo que yo te aconsejo, nunca cuestiones la autoridad, por más que aparentemente pueda parecer que está en algo incorrecto. No necesariamente eso significa que tú tengas que desconocer la autoridad, porque Dios nos ha mandado, como lo estuvimos tratando en este episodio anterior acerca de orar por los gobernantes. Dios nos ha mandado a orar por aquellos que están en autoridad, para que Dios mismo sea quien tome a cuenta sobre esto. Entonces, el principio de autoridad, como lo vuelvo a repetir, es la sujeción, es la obediencia a Dios, es la obediencia a su palabra, es la sujeción a las autoridades que Dios ha puesto, las autoridades espirituales, las autoridades que están en cada ámbito, ¿no? En el gobierno, las autoridades que están ejerciendo liderazgo. Entonces es muy importante saber que si nosotros estamos fuera de la cobertura de autoridad, no vamos a poder ejercer la autoridad, porque vamos a estar en pecado y no vamos a poder, digamos, tener esa autoridad que Dios nos ha delegado. Muy bien, vamos a dar ya por terminado este tiempo devocional y vamos a orar al Señor, pero antes de hacerlo, yo quisiera que escuches este consejo. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias. Entendemos que a través de tu palabra tú nos has dado, nos has comisionado para poder ejercer autoridad, para poder, Señor, estar como tú ya lo has determinado, Señor, como hijos de Dios, cubiertos, protegidos, sin que nada nos dañe, sin que ninguna fuerza del mal opere en nuestra contra, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, eterno Dios, que apliquemos estos principios de autoridad, Señor, a través de la obediencia, a través de la sujeción, a través, eterno Dios, de poder meditar tu palabra y seguir aprendiendo de ella. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que guardes a tus hijos que están en la obediencia, a tus hijas, Dios mío, que están en obediencia. Guárdalos, protégelos, Señor, de todo mal. Y eterno Dios, y aquella persona, Dios mío, que necesita comprender estos principios, Padre, yo te pido, Señor, que toque su corazón, eterno Dios. Gracias, eterno, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio. Muy bien, estamos dando ya por terminado este episodio devocional. Quisiera mandar un saludo al grupo juvenil Generación Extrema. Ellos me pidieron que les mande un saludo, así que el día de mañana nos estamos viendo en la reunión juvenil. Esperamos que puedan traer sus invitados. Que Dios les bendiga y estamos en contacto. Paz y bendición. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.